Bien, vamos a hallar el volumen de un cubo en función de su diagonal. Entonces vamos a ver la solución para este ejercicio. Entonces, lo que hacemos en primer lugar es dibujar el cubo y ver qué es lo que nos está pidiendo el problema. Bueno, ahí tenemos el cubo ya dibujado. Entonces todos sabemos que un cubo tiene todos sus lados iguales. Entonces los lados de su base y su altura van a ser iguales. Entonces nos piden que hallemos el volumen en función de su diagonal, es decir, de la diagonal del cubo. Entonces vamos a dibujar la diagonal del cubo, o una de las diagonales del cubo. Entonces esta sería una de sus diagonales. Ahí tendríamos entonces una de sus diagonales. Pero además de eso, y vamos a llamar a esa diagonal con la letra D mayúscula. Pero además de eso, noten que en la base del cubo hay un cuadrado de lado por lado. Entonces allí vamos a trazar la diagonal de ese cuadrado. Esta sería la diagonal del cuadrado. Ahí está. Y a esa la vamos a llamar con la letra D minúscula. Entonces note que ahí se nos va a formar en la base del cubo, se nos va a formar un triángulo rectángulo, ¿verdad? Con dos de sus lados, L, y la diagonal D minúscula. Entonces vamos a hallar primero que todo la diagonal del cubo. Vamos a ver de dónde podemos, solo conocemos eso, no conocemos ninguna fórmula. Entonces vamos a tratar de calcular el volumen de ese cubo en función de su diagonal, pero para eso tenemos que hallar la diagonal en función de sus lados. Entonces lo primero que hacemos es decir por Pitágoras para el triángulo de la base del cubo que la diagonal de minúscula va a ser igual a la raíz cuadrada de L cuadrado más L cuadrado, puesto que los dos lados de ese triángulo rectángulo son iguales. Entonces D va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces L cuadrado, o lo que es más, o lo que es igual a raíz de 2 por L. Y ahí tenemos la diagonal de la base del cubo. Pero ahora necesitamos calcular la diagonal D. Entonces, ¿cómo la calculamos? De la diagonal, porque note que ahí se va a formar otro triángulo rectángulo entre el lado del cubo, entre una de las aristas del cubo o el lado del cubo, y la diagonal D que está en color azul y con letra minúscula, y la diagonal D que está en color rojo denotada con la D mayúscula, que es la que necesitamos, que es finalmente la diagonal del cubo. Entonces, por Pitágoras decimos que la raíz cuadrada de D minúscula al cuadrado más L cuadrado, eso va a ser la diagonal, pero ya tenemos la diagonal D. Entonces aquí podemos decir que D cuadrado, ¿a qué es igual? D cuadrado es igual a 2 veces L cuadrado. D va a ser igual a 2L cuadrado, que es D cuadrado, más L cuadrado. Luego esta D va a ser igual a la raíz cuadrada de 3L cuadrado. Efectivamente, la diagonal de un cubo va a ser igual a la raíz cuadrada de L cuadrado más L cuadrado más L cuadrado. Esa es la definición por Pitágoras para la diagonal de un cubo. Entonces, la diagonal, que es la que estamos buscando, D, va a ser igual a raíz de 3 por L. Y ahí tenemos entonces la diagonal del cubo en función de su arista o de su lado. Eso es básicamente. Ahora bien, el problema nos pide que calculemos el volumen, pero recordemos que el volumen de un cubo es lado por lado por lado, o arista al cubo. Entonces el volumen va a ser igual a L al cubo. Eso lo sabemos por definición. Ahora el lío consiste en calcular ese cubo, el volumen de ese cubo en función de su diagonal. Entonces aquí tenemos que la diagonal es raíz de 3L. Luego, si nosotros despejamos la L aquí, el lado en función de la diagonal va a ser igual a D sobre raíz de 3. Que la raíz de 3 está multiplicando la L, pasa a dividir y queda D sobre raíz de 3. Y ahí tenemos el lado en función de la diagonal. Entonces fácilmente ya podemos decir que el volumen va a ser el lado al cubo, pero el lado al cubo es D sobre raíz de 3 elevado al cubo. Y ahí tenemos el volumen del cubo en función de su diagonal. Como ven, es fácil, muy fácil expresar el volumen de un cubo en función de su diagonal. Bien, espero que haya quedado claro el ejercicio, repásenlo cuantas veces sea necesario y recuerden seguir apoyando este proyecto. Les habló Hernán Puente de www.miprofesordematematicaas.com. Hasta pronto.